Hablamos de la serpiente y siempre que hablamos de la serpiente se nos viene la historia de Adán y Eva. La culpa fue de Eva, pero Adán también se desobedeció, ¿eh? Esa serpiente que lo engañó, la engañó a ella primera y después la mujer la engañó a él, porque nosotros tenemos un poder maravilloso por encima del hombre. Así, y se come la manzana y la serpiente frita. Y desde entonces nosotros, cada vez que hablamos de la serpiente, relacionamos la serpiente como algo satánico, algo diabólico o algo malo. Y en realidad, bíblicamente es así. Bíblicamente normalmente se suele relacionar la serpiente con Satanás o con el pecado. Y espiritualmente relacionamos la serpiente con el pecado. Y con sus mordeduras es las heridas que nos dejan en el alma, ¿verdad? Hay una historia en Números 21 que se llama La serpiente de bronce, que este libro lo escribió Moisés. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, y este particularmente fue escrito en el 1450 a.C. aproximadamente. Y yo la leí y yo dije, madre mía, ¿cómo aprendo de aquí para mí? Porque siempre uno primero aprende para sí, cómo lo aplico a mi vida y cómo enseño a la iglesia que esta historia viene para nosotros. Y en oración, el Señor nos dio la interpretación. Vamos a leer la historia y así nos ponemos en el contexto. Luego, el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada que comer ni agua que beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pero pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán con tan solo mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y se sanaban. Os voy a poner un poquito en el contexto para aquellos que no os conozcáis muy bien el libro que estamos leyendo de Números. El pueblo de Israel era esclavo durante unos 430 años, ni más ni menos, del pueblo de Egipto. Y ya el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, crecía tanto que tenían miedo a que les duplicara el número. Entonces tuvieron una genial idea: matar a todos los niños que nacían para que no crecieran el pueblo en tanta cantidad. Hubo un niño llamado Moisés, que su mamá fue muy lista, fue inspirada por el Espíritu Santo, que lo metió en una canastita y río abajo, y terminó en las manos de la hija de Faraón, que se estaba dando su baño. Entonces, lo crió la hija de Faraón y también lo crió Faraón. Faraón lo alimentó, Faraón lo amó, Faraón lo educó como uno de su familia. El hecho de que tú nazcas de una manera no significa que vayas a vivir de la misma manera. Tú puedes nacer esclavo, pobre y de otras muchas maneras, pero Dios tiene un propósito para ti diferente con el cual tú has nacido. Así que no te quedes estancado de dónde vengo, del país que vengo, de la familia que vengo, de las raíces que traigo. Eso no es lo que quiere Dios para ti. Bueno, este niño crece y dado un momento Dios lo llama para que saque a su pueblo de la esclavitud. Que ya le pone excusa porque tenía problemas a la hora de hablar, parece ser que fuera un poco tartamudo, y le dijo que bueno, que él no hablaba bien, que él no iba a ir a ver a Faraón. Esta conversación era directa con Dios. O sea, que es muy fuerte. Y bueno, como él tenía un hermano, dice: ¿ah, sí? Pues voy a levantar a tu hermano como tu ayudante, él va a ser tu portavoz, pero tú eres el cabeza.
Bueno, fueron 10 veces, vinieron las 10 plagas, todo el pueblo de los egipcios fueron avasallados, quedaron en la pobreza máxima. Pero ni un pelo del pueblo de Israel, ni un animal, ni un niño, nada fue tocado. Faraón dice que los deja ir porque ya no le quedaba más. Incluso hasta su hijo murió. Cuando esta gente sale protegido, Dios le manda maná, Dios le protege de las plagas, Dios le protege con una nube de día, una columna de fuego de noche. O sea, más cosas Dios no le podía dar. Ya lo próximo era un coche que no existía, para que no caminaran. Faraón se arrepiente, ellos estaban en la orilla del Mar Rojo, Dios le dice a Moisés que crucen, que va a abrir el mar, abren el mar, ellos pasan sin ni siquiera mojarse, una columna de agua aquí, otra aquí, pero cuando pasó el pueblo de Faraón, perecieron todos. Pues este pueblo, que está viviendo tantos milagros que os estoy contando, se quejaron. En el versículo número 4 dice que el pueblo se impacientó y que, claro, ¿me puedes poner el mapa, Juanma? Claro que se impacientó, porque es que ellos, un plan que Dios había trazado en 40 días para que llegaran a la tierra prometida, desde aquí hasta aquí, eran 40 días. Y tardaron 40 años. Y esta historia sucedió aquí. O sea, imaginaros este pueblo, lo terco que era, lo desobediente que era, que Dios permitió que se perdieran durante 40 años. Y encima dice que al impacientarse se quejan contra Dios. Pero, ¿cómo que qué pasa? Pues tampoco era para tanto Dios. Si nosotros vivíamos mejor allí en Egipto cuando éramos esclavitos y tomábamos un poquito de agua y comíamos esa comidita que nos daban ellos. Cuando Dios le estaba mandando maná del cielo para aquellos los que les gusten la comida, un montón como mi marido, hay comida en el cielo, gordo. Hay comida en el cielo. Además, fíjate, el maná, que era la comida de los ángeles, mira lo que dice el versículo, en Salmo 78, en el versículo 24. Hizo que lloviera maná para que comieran. Les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. O sea, Dios le estaba dando lo más delicioso de comida que había en el cielo, el pan de sus ángeles. Y ellos estaban quejosos y empezaron a murmurar y a quejarse contra Dios y contra el líder, que era Moisés, que era el pastor, que era el cabeza de la familia. Y no valoraban todo lo que Dios estaba haciendo con ellos. Pero esto nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros conocemos a Dios, Dios quiere que tú y yo no solo seamos salvos, que tenemos la salvación por aceptar a Cristo en nuestro corazón, sino que nosotros seamos sanos, salvos y libres de nuestra esclavitud. Él quiere un completo, pero a veces nosotros vamos dando vuelta como ese pueblo y vamos pecando y cayendo en la misma piedra. Y a veces añadimos otras piedras diferentes. Yo los 2 primeros años, cuando nos conocimos, caíamos. Caíamos en drogas, caíamos en mentiras, caíamos en murmuración, caíamos en criticar, pero cada vez caíamos menos. En vez de un día para otro, cada 2 días. Después cada 6 meses, después cada año. Y ahora el pecado de hoy no es el mismo pecado que yo cometía hace 10 años. Las peleas que yo tenía con él hace 5 años no son las mismas que hoy tengo. Ya, aunque yo lleve la razón, lo dejo por vencido. El proceso nos hace madurar. Y pecar, vamos a pecar siempre, desgraciadamente. ¿Por qué? Nosotros somos humanos. Pero lo que debemos hacer es intentar pecar menos y cuando caemos, levantarnos. No fustigarnos y permanecer caídos. Dice que cuando el Señor los alimentaba del pan del cielo con la comida de ángeles,
Yo me veía en muchos momentos que nosotros actuamos así, que nos quejamos, no tengo no sé cuánto. Consigues algo, quieres otra cosa. Consigues algo, quieres más y quieres más. Y nunca valoramos lo que Dios nos da. Y no valoramos de dónde Dios nos sacó. Y sabemos que cuando nosotros obedecemos al Señor a pesar de nuestra situación, cuando nosotros tenemos gratitud al Señor a pesar de nuestra situación, se abre un canal de bendición entre el cielo y nosotros. Pero cuando nosotros desobedecemos y somos desagradecidos, cerramos el cielo. Cerramos el cielo. Y cuando nosotros cerramos el cielo, nuestra vida entra en caos. Y la situación no cambia, sino es más, empeora. La situación se convierte en que las vidas totalmente destruidas, familias separadas. ¿Qué te digo? Cuando entramos en desobediencia y en no ser agradecidos al Señor, lo que hacemos en nuestra mente es darle cabida a todo lo que Satanás tiene preparado para nosotros. Y yo he sido en muchos momentos desagradecida con el Señor, porque no he valorado de dónde me sacó, sino que yo valoraba donde yo estaba. Me pasaba como este pueblo. Ay, si yo antes tenía, si yo antes iba, si yo antes... Y desde que estoy en el Señor no estoy así. Claro, estoy mejor. Dios me quita cosas. Dios nos saca de nuestra esclavitud. Esa comida que nosotros teníamos antes de llegar a Cristo era comida de esclavos. Y la murmuración nos hace volver a mirar atrás. Dice en el versículo 6 que ya el Señor se harta, fíjate del recorrido que habían hecho hasta llegar al punto número 12, y el Señor estuvo aguantando la murmuración, la crítica, que se peleaban entre ellos, ahora levantaban falsos ídolos, ahora se quejaban y decía que en Egipto estaban mejor, que hay que ver, que para qué la habían sacado, y todo era una queja, todo era una queja. Y el Señor dice, vea, pues le voy a mandar una plaga de serpientes. Y morían como moscas. Y nosotros podemos pensar, qué malo fue el Señor. No fue malo. Dios a veces tiene que permitir que nosotros nos choquemos y caigamos para que valoremos el maná que Él nos da en nuestro día a día. Y en Primera de Corintios leí un versículo porque yo decía, Dios mío, cuando nosotros estamos chismeando en contra de ti y hay que ver y tú a ese le das más y porque yo estoy así y ese porque tiene la documentación y yo no y porque a los venezolanos se la dan y a los colombianos no y porque los españoles tienen no sé cuánto y yo no. ¿Sí o no? ¿No? Ahí entramos a poner a prueba a Dios. Ahí entramos a poner a prueba a Cristo. Y mira lo que dice Primera de Corintios 10, 9, 11. Yo cuando lo leí me dio un dolor en el pecho. Me dice, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por las serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. La murmuración, el chisme, la mentira trae muerte. Y no te estoy diciendo que traiga muerte física. Es peor la muerte espiritual, porque andar vivos pero muertos, eso no hay quien lo sane, solo Cristo. Nosotros en la iglesia, una vez vino una chica, una señora, y traía una carta de recomendación. La carta de recomendación era divina. Y claro, nosotros éramos una iglesia pequeñita y claro, necesitamos gente que nos ayudara. Claro, la carta de recomendación, esta va a ser la pastora de la próxima iglesia. Y claro, nosotros, ¡wow, qué bien! Tenemos una mujer que nos ayuda, nos va a ayudar a los discipulados, a cuidar a la gente. Una iglesia jovencita y todos los que venían estaban peor que nosotros, gracias a Dios. Entonces, claro, teníamos mucho trabajo, éramos también nuevecitos y quieras que no se nos escapaban muchas cosas de las manos y queríamos cuidar a mucha gente y necesitábamos ayuda. Bueno, aquí la señora
se dedicó a hacer reuniones, a murmurar y criticar a Dios, porque ¿por qué nos había puesto a nosotros como pastores a criticar en contra de nosotros, en contra de la visión de la iglesia? Y ahora cogía matrimonios y le decía, yo creo que ustedes estáis para otra iglesia. Aquí no estáis bien atendidos. Ahora se iban, yo creo que mejor. Ella era las relaciones públicas de todas las iglesias menos de la suya, ¿sabes? Entonces, fíjate que dividió la iglesia. Ahora hay gente que ha vuelto avergonzados pidiendo perdón. Nosotros no le hemos dicho, es que tú, le hemos dado un beso, un abrazo y le hemos dicho, esta es tu casa. Sin más, no hay más. Pero el que no ha venido está fuera de la casa del Señor. Esa mujer, a través de la crítica y de la murmuración, no solo en contra de Dios, sino en contra de nosotros y de la visión que Dios nos había dado, se cargó varias familias. Y hubo una poda en la iglesia. Eso nos enseñó a nosotros que la próxima vez que alguien traiga una carta se la voy a meter en el buzón. A mí me venga más con cartas. Que lo que ponga la carta lo haga tus hechos. Ya no quiero más cartas. Fíjate hasta dónde nos llegan nuestras palabras y hasta dónde podemos destruir la vida de otras personas por nuestras palabras. Por eso nuestra boca tiene que ser para bendecir. Dice en el versículo número 11, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Nosotros vivimos en el fin de los tiempos. Y la Biblia está escrita como una guía para nuestra vida. Dice la gente, es que yo no he nacido con una guía debajo del brazo. Sí, porque gracias al Señor nosotros hemos nacido cuando ya no hay pergaminos. Está la Biblia y Jesús, en Él se cumplió todo. Nosotros tenemos una guía y esa Biblia nosotros la tenemos que leer y aprender de lo bueno para imitar lo bueno y aprender de lo malo para no hacerlo. Por eso, el conocimiento de la palabra no debe de ser para envanecernos, sino para crecer y ayudar a otros a que salgan del pozo. Dice que en el versículo número 7 el pueblo de Israel se arrepiente. Ya estarían reventados. Perdón, que estoy con la alergia. Dice que el pueblo se arrepiente y va a buscar a Moisés y le dice, primero le pide perdón a Dios, va a buscar a Moisés, su primo, no, eso no le dijo, eso me lo he inventado yo. Moisés, por favor, dile al Señor que pare, perdónanos. Se arrepintieron, pero cuando ya habían muerto un montón, parece que tenemos que vernos ya en las últimas para arrepentirnos y pedir perdón. Ellos tuvieron que ir a Moisés, pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo 24 horas, 7 días a la semana y todo el año. Pero si tú caes una y otra vez lo mismo, para eso están los pastores. Para que te sientes, oye, mira, me pasa esto, vale, pues vamos a orar juntos. Pero tú puedes pedirle perdón al Señor en cualquier lugar, en cualquier momento y arrepentirte. No tienes que esperar a confesar a nadie. Que después los pastores estamos, claro que estamos, pero tú tienes que tener esa puerta abierta, esa confianza con el Espíritu Santo, porque para eso lo dejó Jesús. Yo soy de números, a mí me encantan los números, como alguien que está por aquí sentado, no me gustan los números. A mí me encanta, pero me gustan las sumas espirituales, y el Señor me dio esta suma. Reconocer nuestro pecado, más arrepentimiento, más confesión, igual a sanidad almática, física y espiritual. Si nosotros no confesamos, el cielo está cerrado. Y abrimos puertas al infierno y a Satanás. Por eso la confesión no es humillación, sino es humildad y es reconocimiento. No hay más, es muy sencillo. A quien más te cuesta pedirle perdón es a tu marido. ¿Es verdad? Porque al Señor... Perdóname, Señor, es que le he hablado fatal. Dios mío, perdóname. Pero cuando tienes que ir a decir...
¿Ah? Él pide perdón más rápido que yo. Pero cuando sucede esto, cuando uno realmente, te ríes, ¿no? Cuando uno realmente se humilla y dice, perdón, llevas razón, me he pasado. Ahí ocurre algo. Ahí ocurre algo. Esa muralla, esa pared que había aquí, se rompe y se abre el cielo sobre nosotros. Y en el versículo número 8, el Señor y su gran misericordia, pues ve al pueblo arrepentido y le da lástima. Y menos mal que dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada día, porque si no ya estaríamos fulminados. Dice el Señor que bueno, ya, y ya con su lástima, porque el Señor tiene que ser una menuda creación hice. Menos mal que le prometió a Noé que ya no nos volvería a ahogar. Yo no sé si habrá otra forma, pero por lo menos con agua lo prometió. Eso. Dice que bueno, que le dice que Moisés habla con él y el Señor le dice, levanta un poste y pon una serpiente de bronce. Esta no es de bronce, pero da un mal rollo, ¿verdad? Pues esto es lo que mandó el Señor a hacer. Es decir, dice la palabra que todo el que era mordido por una serpiente lo miraba y sanaba. Pero el Señor estaba hablando proféticamente de Jesús. Esto no era cualquier símbolo. Esto no era cualquier cosa. El Señor le estaba hablando proféticamente a ese pueblo de Jesús. Ellos no lo entendieron. Y es normal, porque si muchas veces no lo entendemos ni nosotros, que estamos aquí, que ya sabemos que Jesús vino y ascendió y nos dejó a su Espíritu Santo. Imagínate a esta gente. Mira lo que dice Juan 3, 14 y 15. Esto lo dice el mismo Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dale un aplauso al Señor, que murió en una cruz, pero resucitó, para que tú y yo tengamos hoy vida eterna. La serpiente representa nuestros pecados, nuestro pasado. Y la cruz representa que ahí Jesús venció a Satanás por nosotros. Él no se crucificó para hacer un show y que quedara escrito. Eso era algo espiritual. Él venció a la muerte, cargó con todos nuestros pecados y con los que vienen a los pies del Señor a través de todos vosotros en el nombre de Jesús. Hasta que Él vuelva. En esa cruz serán cargados todos los pecados. Me encanta. Y nos dice que con tan solo arrepentirnos y mirar esa cruz y decir, Señor, sáname, en ti confío, el Señor nos hace sanos, salvos y libres. Simplemente. Y si te das cuenta, nosotros no somos muy diferentes al pueblo de Israel, ¿verdad? Vivimos en esclavitud, el Señor nos saca de la esclavitud, nos quejamos en el proceso de la sanidad, ¿verdad? Murmuramos en contra de Dios, a veces también murmuramos en contra de los pastores, de nuestra familia, de los líderes, criticamos la visión de la iglesia, ¿verdad? Cuando nos vemos ya totalmente destruidos, Señor, perdóname, vamos a los pastores, perdóname, vamos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, perdóname. Finalmente somos iguales, porque somos humanos y todo ser humano necesita ese mismo proceso. No hay nadie de ningún país, de ninguna raza, de ningún color que no necesite lo mismo que el pueblo de Israel y nosotros. Pero claro, en Segunda de Reyes hay un texto que habla del rey Ezequías, porque nosotros somos muchos de en el proceso seguir levantando falsos ídolos, ¿verdad? Y algunos duran más, otros duran menos, ¿verdad?
Pero dice en el versículo 3 y 4, Segunda de Reyes 18, 3 y 4, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Entre David y Ezequías hay como unos 3 siglos. Él imitó lo bueno que ponía en la palabra. Y eran pergaminos, no era el Antiguo Testamento como tú y yo lo leemos. O sea, imagínate. Y dice que él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios a la serpiente, que se llamaba Nehustán. Desde Moisés 1400 a Ezequías 700 años antes de Cristo, pasaron 700 años. Se llevaron 700 años adorando su pasado, sus falsos ídolos. No adoraban al Dios que los sacó de la esclavitud, al Dios que lo libró de las 10 plagas, al Dios que lo libró del Mar Rojo, al Dios que le guiaba de día y de noche, al Dios que estuvo siempre con ellos, que los perdonaba, que derramaba el maná del cielo. No, adoraban a la cruz y a la serpiente de bronce. ¡Qué bronce más bueno! 700 años, niños. Increíble, ¿eh? 700 años. Eso nos pasa a nosotros, que en muchos momentos de nuestro proceso miramos lo que nos hacía esclavos. Y dices tú, Dios mío, pero si ya llevo 10 años en el Señor y sigo recordando aquello que yo vivía. Puesto nuestros ojos en Jesús. Puesto nuestros ojos en Jesús. Dejando atrás todo falso ídolo que nos esclavizaba. Nada ni nadie te puede salvar y te puede redimir. Ningún amuleto, ninguna figura hecha por hombre, ninguna mujer, ningún hombre, por mucho que tú lo ames, ni los hijos, ni el yoga, ni el reiki, ni el ocultismo, ni el tarot. Nada de eso. Ni las piedras preciosas. Nada de eso te va a salvar. Nada de eso te va a redimir. No te equivoques. Marcos llevaba un cuarcito. Y llevaba el cuarcito cuando nosotros conocimos, y el cuarzo llevaba como una cuerda de esta de cuero. 20 años el cuarzo. Se bañaba en la playa, se bañaba en la casa, el cuarzo. Se le rompió la cuerda y se le caería. ¿No ves qué lío con el cuarzo? Ella la ha contado aquí, pero eso lo viví yo en persona. Eso lo viví yo en persona, en mis carnes. Y ahora en su casa, en su habitación, tenía una lámpara de cuarzo. Esto me explica él que eso era para las malas energías, ¿sabes? Y que eso era para las malas vibras y todas esas cosas. Y digo, no, esto no chupa malas vibras, esto es lo que tiene 2 dedos de polvo, gordo. Esto no funciona. Esto no funciona así. Yo no era cristiana, yo me llamaba católica, porque de pequeña iba a la iglesia católica y también era narcotraficante. O sea, tenía una doble vida. Si alguien puede hablar de doble vida, de mentira, de pecado, de todas esas cosas, de esclavitud, yo. Y de todo eso me libró el Señor. Y todo eso me ha hecho libre. No ha sido un proceso del día a la mañana, ojalá. Pero ha sido un proceso largo, duro, doloroso y de mucho esfuerzo. Y si lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo también. Y claro, yo en mi casa, fíjate lo que vivía. Mi madre, tú entrabas en casa y había un cuadro de la Virgen de Rocío, así y así. Llamaba al tarot, con su cigarro, su virgen, ¿sabes? Toda la casa llena de estampitas. San Judas Tadeo, que amarraba, yo que sé, para que no se perdiera no sé cuánto. La Virgen de no sé qué, la Virgen de no sé cuánto. Escúchame, había un potaje en mi casa. Y mi casa estaba destruida. Mi madre me llevaba a mí porque yo ya no soy tan canija. Ya me he puesto ya con carnecitas, pero yo era así. Y que mi madre decía que es que yo estaba mala, que es que a mí... Y en vez de llevarme al médico, me llevó a un curandero. Y cuando llegaron a casa, yo recuerdo que ponían velas negras y velas rojas. O sea,
Yo te puedo contar que yo he vivido muchas cosas y mi casa estaba totalmente destruida. Fatal, nada de eso funcionaba. Y de hecho, hasta el fin de sus días no han aceptado al Señor. Pero tengo la certeza de que están con el Señor. Por eso, gracias a vosotros, vuestra familia también puede llegar al Señor. ¿En los últimos 3 días? Pues los últimos 3 días. Es su elección. Pero nuestra misión es que al final vayan con Cristo. Tengo amigos míos en Sevilla, que ya no son mis amigos porque soy cristiana, que tenían el rollo de las energías, que ellos porque todo energía, porque sí, energía azul, energía roja, que si los chakras. 7 chakras, no 1, 7. 7. Y el último aquí, digo, pero ese tú la has destapado esta mañana. Claro, esas cosas, esas bromas a ellos les molestaban. Entonces, lo de los chakras, no, todo vale y todo, claro, pues yo le hablaba de Jesús a todo el mundo. Cuando te conviertes, eres un kamikaze espiritual. Él apartaba a la gente, porque él decía, que yo que eres un pecador, que te tienes que convertir. Y yo detrás. Claro, entonces había gente que no hemos sabido tratar, gracias al Señor que nos ha ido dando sabiduría, amor, misericordia, todos los frutos del Espíritu Santo. Gracias al Señor. Si no hubiésemos seguido siendo kamikazes. ¿Qué pasa? Que me decían que todos los caminos llegan al mismo puerto, ¿no? Al cielo, al Padre. Que si el yoga, que si vacíate de ti mismo. Si tú te vacías de ti mismo, o te llenas del Espíritu Santo o te llenas de Satanás. No hay nada que esté vacío. O está lleno de aire, de líquido o de sólido. Y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo o estamos llenos de Satanás. Nosotros decidimos. Cuando no conocemos, no sabemos qué hacer, pero una vez que conocemos, ya podemos decidir qué hacer. Dios no te va a obligar. El Reiki, yo tengo una persona así conocida allí en Cádiz que hace Reiki, sí, yo me dedico al Reiki, pongo las manos, cobro 30 euros, ayudo a la gente y me llevo su mala energía. No, perdona, te está llevando sus demonios. Y nosotros como seres humanos no estamos preparados para cargar con ningún espíritu maligno. Nosotros tenemos autoridad para decirles que se vayan, pero para que los llene el Espíritu Santo. Nosotros no estamos preparados para cargar con eso. Pero claro, la gente piensa que todos los caminos llevan al mismo lugar. Y no es así. No nos equivoquemos. La idolatría nos lleva a muerte. Y muchas veces nos confundimos y pensamos que la idolatría es el tema de las vírgenes, de los santos. No. La idolatría es todo aquello que tú pones en el lugar de Dios. Y de todo lo que tú dependes. Incluso hasta tu marido, hasta tus hijos. Puedes idolatrarlo. A mí me pasó cuando nació mi hijo. Puse a mi hijo delante de todo. Hasta que, menos mal que pasaron pocos meses, ¿verdad? Hoy no lo cuento, eso no lo cuento hoy. Eso no lo cuento. No. ¿Cómo hacemos todo esto? Pidiéndole a Jesús dominio propio. El dominio propio, Señor, dame dominio propio. Y Él te va a ayudar a vencer todos los falsos ídolos y a cortar con la comida que nos esclaviza. Tenemos que pisar esa serpiente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y dejar que el Señor nos moldee. Mira lo que dijo Jesús. Vamos a leerlo de nuevo, porque a mí me encanta leer esto. Dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. A través de Él, y solo por Él, seremos salvos. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvarlo. Por medio de Él, solo Cristo sana, solo Cristo salva, solo Cristo libera. En Romanos 3 dice la palabra, pero ahora tal y como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado
¿Cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley? Todo lo que Dios promete lo hace. A duras penas cumplimos los 10 mandamientos. ¿Cómo íbamos a cumplir los 613 leyes que tienen los judíos? Imposible. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree. Sea quien fuere, Él no hace excepción de personas, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, de nuestras serpientes. Sin Cristo no llegamos al Señor. Nosotros somos pecadores, por desgracia, pero necesitamos a Cristo para salir victoriosos de las mordeduras de las serpientes. El único camino de verdad y vida se llama Jesucristo. Y para llegar al Padre siempre tenemos que pasar por Jesús. Mira lo que dice la palabra en Juan 14. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen. Que no te engañen las falsas tendencias espirituales y religiosas, que no hay cielo, que no hay infierno. Sí lo hay. Y sin Cristo, Dios es nuestro juez. Yo no puedo decir quién va y quién no va, pero con Cristo te aseguro que vamos al cielo y vamos al Padre. A través del yoga, del reiki, de todas estas cosas que hemos hablado, del tarotismo, del ocultismo, de todo este tipo de cosas, no vamos a llegar al cielo. Que no te engañen. Y cuando te digan, es que siendo buena persona no hace falta Jesús, ni la Biblia, ni ir a la iglesia, y tú puedes hacer lo que tú quieras con tu carne, no pasa nada. Total, una borrachera. Bueno, y si de vez en cuando nos tomamos un porrito o bueno, y si me acuesto con alguien, es que me gusta, es que a mí me gusta. Mira, el Señor no te prohíbe que tú te acuestes con alguien. El Señor te aconseja que te mantengas limpio y que te guardes para el matrimonio. Y tú vas a decir, wow, es que la iglesia pone unas cargas muy pesadas. No, cariño. La iglesia te cuida y Dios te ama y Dios te cuida, porque cuando nos unimos a un hombre o a una mujer, nos unimos en cuerpo, alma y espíritu. Y tú no sabes qué espíritu trae la otra persona. Entonces, cuida tu templo. No te entregues a cualquiera. No es una ley, es una honra. Y es un cuidado de Dios para nuestra vida. Ay, que una borracherilla al año, es que yo antes me lo pasaba muy bien, bailaba mucha salsa y qué guay. Pero ¿no te acuerdas del día siguiente? De lo sucio y de lo sucia que te sentías. Por haberte emborrachado, acostarte con alguien. Por haber dicho mentiras. Por haber hecho el tonto, la tonta, como hemos hecho todos, ¿eh? ¿Cómo te sentías al día siguiente? Vacío, vacía, sucia. Eso no nos acordamos. Nos acordamos del maná de Egipto. Acordémonos del maná de Dios, familia.